Todos en Magnolia Diner se quedaron en silencio cuando una camarera de voz suave llamada Cassidy miró el anillo de diamantes de un millonario y susurró: «Mi madre tiene un anillo igual a ese». La sonrisa del hombre desapareció. La gerente puso los ojos en blanco. Pero lo que ocurrió después convirtió un turno normal en algo que nadie podría haber imaginado. En cuestión de minutos, secretos enterrados durante décadas fueron desentrañados. Cassidy no tenía idea de que su vida y su pasado estaban a punto de cambiar para siempre. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. La prisa matutina en Magnolia Diner acababa de terminar cuando Cassidy Meyers respiró profundamente y se secó las manos en su delantal. Había estado trabajando turnos dobles toda la semana, apenas logrando sobrevivir, pero siempre manteniendo intacta su cálida sonrisa. A los clientes habituales les gustaba. Tranquila, respetuosa, siempre puntual. Pero hoy fue diferente. En el momento en que sonó la puerta y un hombre alto y elegantemente vestido con un traje azul marino entró, algo en el aire cambió. Su presencia era poderosa y dominante. No miró el menú. Simplemente se sentó en la cabina de la esquina y colocó una elegante tarjeta negra sobre la mesa sin decir palabra. Cassidy se acercó con calma práctica. Ella había visto clientes ricos antes. Pero había algo diferente en este hombre. Su postura era natural pero intimidante. Su reloj de plata brillaba bajo las luces, pero fue el anillo, una antigua banda de diamantes en su mano derecha, lo que llamó su atención. Sus pasos se ralentizaron solo por un segundo. Ella podía sentir su corazón latiendo con fuerza. ¿Ese anillo? Ella lo había visto antes. Ella forzó una sonrisa. «¿Café, señor?» El hombre levantó la vista y la miró a los ojos por primera vez. Su voz era suave, pero fría. «Negro, sin azúcar». Ella asintió, pero antes de darse la vuelta, sus ojos volvieron al anillo. Sus labios se movieron antes de que su cerebro pudiera detenerlos. «Mi madre tiene un anillo igual a ese», dijo en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno antes de una tormenta. El hombre se quedó congelado. La cabina detrás de él quedó en silencio. El encargado de la caja registradora levantó la vista, molesto por el incómodo silencio. Durante unos largos segundos, miró a Cassidy sin parpadear. Luego, lentamente, bajó la mano, ocultando el anillo de la vista. Su mandíbula se tensó. Algo estaba mal. Cassidy lo sintió en sus huesos. «Disculpe», dijo poniéndose de pie rotundamente. «Tomaré mi café para llevar». Sin decir otra palabra, cogió su tarjeta, la guardó en su abrigo y salió directamente por la puerta. Cassidy se quedó congelada. El peso de la confusión se estrelló sobre ella como una ola. ¿Por qué había reaccionado de esa manera? ¿Fue una coincidencia o sus palabras tocaron una fibra más profunda de la que ella entendía? La gerente, Bethany, se acercó furiosa, siseando en voz baja. «Cassidy, ¿qué le dijiste a ese hombre? Es un VIP, un gran donante de la recaudación de fondos del hospital de la ciudad. ¿Sabes lo que acabas de hacer?» «Simplemente dije, mi mamá tiene un anillo como ese», respondió Cassidy con voz temblorosa. Bethany meneó la cabeza. «Espero que no se queje. Gente como él puede hacer o deshacer lugares como este». Cassidy no dijo nada, pero en su interior sus pensamientos corrían velozmente. Ella había visto ese anillo en una foto una vez. Una foto vieja y desgastada escondida en una caja de zapatos debajo de la cama de su madre. Junto a su madre se encontraba un hombre con el pelo medio rapado. Lo único visible era exactamente el mismo anillo en su mano. Ella nunca preguntó. Su madre siempre se cerraba en banda cuando Cassidy sacaba a relucir el pasado. Ahora, estando allí, todo parecía estar patas arriba. Ese anillo no era simplemente similar. Fue lo mismo. ¿Pero cómo? Mientras Cassidy limpiaba la mesa que él había dejado atrás, algo inesperado llamó su atención. Una servilleta,
cuidadosamente doblada, quedó debajo de la taza de café vacía. Sus manos temblaron cuando lo abrió. En su interior, escritas en cursiva impecable, había 6 palabras escalofriantes. No vuelvas a hablar de esto. La sangre desapareció de su rostro. Fuera lo que fuese, era más grande de lo que jamás había imaginado y era solo el principio. Cassidy miró fijamente la servilleta. Sus dedos temblaban alrededor del fino papel como si estuviera empapado en fuego. Las cartas eran agudas, deliberadas, escritas con una calma que las hacía parecer más una advertencia que una petición. Ella lo leyó de nuevo, más despacio esta vez. No hables más de esto. Las palabras resonaron en su mente como un susurro que no podía silenciar. Sus rodillas se sentían débiles. Las risas de los clientes, el tintineo de los platos e incluso los regaños de Bessie pasaron a un segundo plano. Todo lo demás quedó borroso. Dobló la servilleta con cuidado, la guardó en el bolsillo de su delantal y miró hacia la puerta de cristal. El hombre se había ido. Ni siquiera un rastro de su lujoso coche afuera. Ella debería haber seguido adelante. Debería haber seguido sirviendo café, limpiando platos y sonriendo durante la hora del almuerzo como siempre. Pero algo había cambiado. Ese anillo, la mirada en sus ojos, el mensaje. Había abierto una puerta en su memoria que había intentado no tocar durante toda su vida. Cuando terminó su turno, Cassidy caminó a casa en silencio. El cielo estaba gris y el viento tiraba de su abrigo. Vivía en un pequeño apartamento de 2 habitaciones encima de una tintorería, el tipo de lugar que olía ligeramente a almidón y vapor. Dentro encontró a su madre, Margaret, sentada en su lugar habitual en el sofá, tejiendo tranquilamente con la televisión zumbando de fondo. Cassidy dudó en la puerta observándola. Fueron tantas las veces que quiso preguntar sobre el hombre de la fotografía, sobre el anillo, sobre los espacios vacíos de su infancia donde deberían haber estado las respuestas. Pero ella había aprendido pronto a no entrometerse. Margaret siempre mantuvo el pasado bajo llave. Hoy, Cassidy no pudo contenerse. «Mamá», dijo en voz baja, entrando. «¿Puedo preguntarte algo?» Margaret levantó la vista, sorprendida. «Claro, cariño. ¿Qué piensas?» Cassidy se sentó lentamente frente a ella. Le temblaba la voz, pero se obligó a pronunciar las palabras. «¿Recuerdas la vieja foto que guardas en la caja de zapatos? ¿El del hombre a tu lado? Le falta la mitad de la cara, como si la hubieran recortado». Las manos de Margaret se detuvieron a mitad de la puntada. «Hoy vi a un hombre», continuó Cassidy. «Tenía el mismo anillo, exactamente el mismo». Por un instante, Margaret se quedó sin aliento. Su mirada se desvió hacia su regazo. Sus manos se posaron lentamente sobre el hilo. «Te equivocas», susurró. «Muchos anillos se parecen». «No, mamá», dijo Cassidy, con voz más firme. «Este no era parecido. Fue lo mismo. Dije algo al respecto y él abandonó el restaurante. Entonces encontré esto». Metió la mano en el bolsillo de su delantal, desdobló la servilleta y la deslizó por la mesa. Margaret la miró fijamente un buen rato. Entreabrió un poco los labios, pero no le salieron las palabras. Finalmente, habló. «Espero que este día nunca llegue», dijo casi para sí misma. «Que nunca tengas que saberlo». Cassidy se inclinó. «¿Y ahora qué?» Los ojos de Margaret se llenaron de algo que Cassidy nunca había visto antes. Miedo puro. «Ese hombre», susurró, «se llama Charles Langford. Una vez fue el hombre más poderoso de este pueblo. Y es tu padre». La habitación dio vueltas. El mundo se inclinó. Cassidy contuvo la respiración. «¿Qué?» Las manos de Margaret temblaron al alcanzar la servilleta. «Me hizo prometer que nunca te lo diría. Dijo que si lo hacía, todo lo que teníamos desaparecería». Cassidy se quedó de pie, con la mente acelerada. «¿Por qué? ¿Por qué ocultaría esto?» Margaret miró a su hija con los ojos húmedos por años de silencio.
Porque si alguien descubre la verdad, podría destruir algo más que reputaciones. Podía destruir vidas. Afuera, una costosa camioneta negra aminoró la marcha al pasar junto al edificio. Tras la ventana tintada, un hombre con traje azul marino observaba en silencio la ventana del piso superior antes de marcharse. Cassidy no pudo dormir esa noche. El silencio del apartamento se sentía más fuerte que cualquier tormenta. Sus pensamientos giraban como un carrusel. No podía escapar. Su padre, Charles Langford, un hombre con un nombre tan poderoso que podía abrir cualquier puerta del pueblo, un hombre al que, sin saberlo, le había servido café. Un hombre que dejó una amenaza garabateada en una servilleta. Miró la nota una y otra vez, esperando que de alguna manera se reescribiera en algo menos aterrador. Pero no cambió. El mensaje era claro: calla o afronta las consecuencias. Al final del pasillo, la luz bajo la puerta de Margaret brillaba tenuemente. Cassidy sabía que su madre estaba despierta, igual de inquieta, igual de angustiada. Nunca había visto ese tipo de miedo en los ojos de su madre. No era miedo por ella misma. Era miedo por Cassidy. Eso solo hacía que todo pareciera aún más peligroso. A la mañana siguiente, Cassidy no fue al restaurante. Llamó a Bethany y le dijo que necesitaba el día libre. El gerente gruñó, pero accedió, más molesto que preocupado. Cassidy empacó su maleta y caminó por el corazón del centro. Su mente se posó en un lugar al que nunca se había atrevido a entrar: Langford Hall. La finca se alzaba como un monumento a las afueras del pueblo, una mansión extensa tras puertas de hierro y setos podados. Todos en Magnolia la conocían, pero nadie que Cassidy conociera había estado dentro. Le sudaban las palmas de las manos al acercarse a la puerta, con el corazón latiendo más fuerte a cada paso. Esperaba que la detuviera la seguridad, la interrogara, tal vez la rechazara, pero la puerta se abrió con un clic en el momento en que la alcanzó. Dentro, el camino de entrada serpenteaba entre hileras de setos que conducían a la gran entrada. Cassidy sintió que entraba en un mundo diferente, un mundo del que había estado excluida toda su vida. En las enormes puertas de roble, un mayordomo abrió un lado antes de que pudiera llamar. «¿Señorita Meyers?», preguntó. Ella se quedó paralizada. «Sí», asintió una vez. «Señor Langford te está esperando. Sígueme». A Cassidy se le cortó la respiración. Ella no había llamado. Ella no le había dicho a nadie que vendría. ¿Cómo lo supo? Aún así, ella siguió, demasiado adentro como para dar marcha atrás ahora. El pasillo estaba lleno de pinturas al óleo, madera pulida y silencio. La condujeron a un estudio lleno de sillas de cuero oscuro y estanterías que llegaban hasta el techo. Allí, detrás de un enorme escritorio, Charles Langford estaba bebiendo té como si nada hubiera sucedido. «¿Has venido?», dijo sin levantar la vista. Cassidy se mantuvo erguida, con su voz temblorosa pero firme. «¿Sabías que lo haría?». Él asintió y dejó la taza. «Hice. ¿Por qué dejaste ese mensaje?». Ella preguntó. «¿Por qué me amenazas?». Charles suspiró y caminó alrededor del escritorio. Su rostro era una tormenta de tranquila amenaza. «Porque la verdad no siempre es segura, Cassidy. No para ti. No para cualquiera. Pero tengo derecho a saber». Ella se quebró. «Eres mi padre». Sus ojos parpadearon solo por un segundo con algo parecido a la culpa. Luego desapareció. «Tienes razón. Tú haces. Pero saberlo tiene un precio». Caminó hasta un estante cercano y abrió un cajón oculto, sacando un archivo. «Tu madre y yo tomamos decisiones. Ambos los pagamos de diferentes maneras. Pero tú deberías estar protegido de todo esto». Él le entregó el expediente. Cassidy lo abrió lentamente. Dentro había viejos documentos judiciales, acuerdos sellados y fotografías. Algunas de su madre, algunas de ella cuando era niña, algunas de él observando desde la distancia. Parecía una vida que había vivido sin saberlo. «¿Qué es esto?». Ella susurró.
Charles miró hacia otro lado. Prueba de que nunca te olvidé, de que intenté protegerte. Hay gente que haría lo que fuera por destruirme, y si descubrieran de ti, vendrían a por ti. Las manos de Casid temblaron. Entonces, ¿por qué me traes aquí? Caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. Porque no puedo protegerte de la verdad para siempre. Y ahora que has visto ese anillo, ya ha comenzado. Llamaron a la puerta. Un segundo mayordomo se inclinó con los ojos tensos. Señor, saben que la junta ha sido alertada. La voz de Casid apenas se elevó por encima de un susurro. ¿Quién sabe? Charles se giró hacia ella lentamente, con los ojos más oscuros que antes. Los que nunca quisieron que nacieras. Cassidy se quedó congelada mientras las palabras se asentaron como hielo en su pecho. Los que nunca quisieron que nacieras. Ella miró fijamente a Charles, el hombre que ahora sabía que era su padre, pero que hablaba con acertijos y secretos lo suficientemente espesos como para atragantarse. Fuera de la alta ventana que había detrás de él, entraban nubes grises. Como si el cielo mismo supiera que algo terrible se acercaba. Cassidy apretó el archivo con más fuerza. Sus bordes se clavaron en sus dedos, sujetándola a tierra en un momento que parecía un sueño que se convertía en una pesadilla. Charles cerró las pesadas puertas de madera detrás del mayordomo y las bloqueó con un giro lento y deliberado. Luego se volvió hacia ella con el rostro ilegible. No hay una manera fácil de explicar esto, dijo. Naciste en un legado que muchos creían que debía terminar conmigo. Mi matrimonio con una mujer de una familia poderosa fue arreglado. Tu madre nunca formó parte del plan. Cuando se embarazó, quienes lo controlaban todo, mi junta directiva, mi suegro, mis inversores, exigieron silencio. Amenazaron con destruirla, con hacerte desaparecer incluso antes de que tuvieras un nombre. Las manos de Casid temblaron. Así que nos dejaste. La abandonaste. La voz de Charles se endureció. Hice un trato para protegerlos a ambos. Ella se fue de la ciudad y les di lo que querían. Distancia, silencio y mi promesa de nunca reconocerte. A cambio, la dejaron vivir en paz. Nunca dejé de cuidarte. Pero si alguien hubiera visto ese anillo en tu dedo o escuchado tu nombre en los círculos equivocados, todo lo que construí y todo lo que te protegía se derrumbaría. Las lágrimas ardían en los ojos de Casid, no de dolor, sino de traición. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste cuando cumplí 18? ¿Por qué no me advertiste antes de que me acercara a ti ayer como un extraño? Porque nunca fuiste. Se supone que me encontrarían, dijo. Y ahora que lo has hecho, ya no puedo protegerte de lo que venga después. Antes de que Cassidy pudiera responder, un fuerte estruendo sacudió el pasillo fuera del estudio. Las lámparas de araña temblaron. Charles se puso delante de ella, sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo. Llegaron antes de lo que esperaba. ¿Quiénes? Susurró Cassidy. Gente que hace que las amenazas parezcan una conversación educada. Otro estruendo. Los gritos resonaron en el pasillo, amortiguados por las gruesas paredes, pero cada vez más fuertes. La voz de Casid se quebró. ¿Qué quieren? Quieren quemar los archivos que tienes en la mano, borrar tu existencia y reemplazarme. Le entregó un pequeño sobre de cuero. Dentro hay nombres, cuentas bancarias y una dirección. Ve allí. No hables con nadie. No llames a tu madre. No confíes en nadie. Las puertas tras ellos resonaron cuando alguien las cerró de golpe con fuerza bruta. El corazón de Casid retumbó en sus oídos. Charles le puso una mano en el hombro. Sé que no merezco tu confianza, pero si no te vas ahora, todo lo que tu madre y yo sacrificamos no significará nada. Una puerta secreta se abrió tras la estantería. Sin pensarlo, Cassidy se coló al abrirse de golpe las puertas del estudio. Corrió por un estrecho pasillo que serpenteaba bajo la casa, iluminado por tenues luces de emergencia. Se oían pasos a su espalda, demasiados para contarlos. Apretó el sobre contra el pecho, moviendo las piernas por instinto. El pasillo daba a un pequeño garaje bajo la finca.
Una motocicleta negra estaba lista, con las llaves puestas, como si alguien hubiera preparado esta huida. Cassidy se subió, la adrenalina ahogando su miedo. Miró hacia atrás una vez y salió a toda velocidad bajo la lluvia torrencial. El sobre de cuero le apretaba el corazón como una marca ardiente. En algún lugar de ese sobre estaba la verdad. Respuestas a la vida que nunca conoció. Prueba de que su existencia no fue un error. Pero detrás de ella, en la mansión de la que acababa de huir, hombres con trajes a medida observaban a Charles Langford, con rostros duros como la piedra. Uno de ellos habló con frialdad. «Sabe que ha comenzado». La lluvia golpeaba el rostro de Cassidy como agujas mientras la motocicleta rugía. Las carreteras secundarias vacías, su faro atravesando la neblinosa oscuridad. No tenía casco, ni plan, solo el sobre de cuero que Charles le había puesto en las manos. Cada giro parecía conducir a la salvación o a una emboscada. Sus dedos se apretaron alrededor del manillar, su mente corría más rápido que el motor bajo ella. En algún lugar detrás de ella, hombres poderosos la perseguían como un hilo suelto en la trama de una dinastía que habían protegido durante décadas. 30 minutos después, llegó a la dirección garabateada en el papel dentro del sobre. Era una modesta casa de ladrillo cerca de las afueras del pueblo, oculta tras árboles y viejas verjas de hierro. Sin mansión, sin guardias, sin rastros de riqueza. Aparcó la moto, temblando de frío y miedo. Con pasos cautelosos, se acercó a la puerta principal y llamó 2 veces. Nada. Entonces, justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, la puerta se abrió con un crujido. Una mujer mayor con un cardigan desgastado la miró con ojos afilados como el acero. «Debe ser Cassidy», dijo sin sorpresa. «Cassidy». Labios entreabiertos. «¿Cómo sabes quién soy?» La mujer se hizo a un lado. «Porque tu padre se preparó para este día hace 20 años. Entra rápido». Cassidy entró en una sala cálida pero desordenada, llena de libros polvorientos, mapas y fotos de vigilancia. La mujer le indicó un asiento y sirvió té en una taza desportillada. «Me llamo Eleanor Grant», dijo. «Fui la jefa de seguridad de tu padre antes de que se casara con la familia Langford y se convirtiera en prisionero de su propia vida». Cassidy parpadeó. «¿Por qué me ayudas?» «Porque le hice una promesa a tu madre mucho antes de que nacieras. Ella ni siquiera lo sabía, pero te cuidé desde lejos, y ahora todo depende de ti». Cassidy abrió el sobre de cuero y derramó su contenido sobre la mesa. Registros bancarios, fotos, números de cuentas en el extranjero y un documento con el sello de la empresa. Memorándum interno de la junta directiva de Langford Industries. Eleanor lo recogió y le entregó a Cassidy otro papel de su estante. «Compara esta letra». A Cassidy se le encogió el corazón al comparar la letra. «Lo falsificaron todo. Sí, tu padre estuvo siendo expulsado durante años, pero una vez que supieron de ti, aceleraron el plan. Querían borrar todo vínculo con su pasado, incluyéndote a ti». A Cassidy se le llenaron los ojos de lágrimas. Dijo, «Se suponía que nunca debía haber nacido». Eleanor puso una mano sobre la suya. «Lo dijo para protegerte, pero la verdad es que eres la única parte real de su vida. Y ahora tienes el poder de exponerlos». Cassidy levantó la vista, conmocionada. «¿Cómo? Todavía falta un documento. Tu certificado de nacimiento con su nombre». «Sí». «Nos damos cuenta de eso. Todo se derrumba. El control de la Junta. El legado que intentan robar. Pero conseguirlo no será fácil. Está bajo llave en los archivos de Langford con máxima seguridad». Cassidy se puso de pie. «Entonces iré a buscarlo». Eleanor arqueó una ceja. «No tienes ni idea de en qué te estás metiendo». «No me importa. Intentaron borrarme. No los dejaré». Mientras tanto, dentro de Langford Hall, la junta se reunió alrededor de una larga mesa pulida. A la cabecera estaba sentado Donovan Cain, el rival más antiguo de Charles. Golpeó la superficie una vez con un bolígrafo dorado.
Sigue viva, murmuró un hombre. Donovan sonrió fríamente. Déjala venir. Ella cree que la verdad le da poder. Pero esta no es una historia en la que la verdad gane. Esto es negocio. Una sombra entró en la habitación. Uno de sus agentes. Ella está con el Ellanar, dijo. La sonrisa de Donovan desapareció. Entonces muévete ahora antes de que el Ellanar recuerde lo peligrosa que solía ser. De regreso a la casa, Cassidy se puso ropa oscura que el Ellanar había guardado para emergencias. Se preparó una mochila, se entregaron las llaves y se revisaron los mapas. Cuando Cassidy volvió a salir, la lluvia había parado. El Ellanar susurró. Ya no se trata solo de tu nombre. Se trata de quemar un reino de mentiras. Cassidy asintió una vez y luego lo dejó arder. Ella desapareció en la noche, dirigiéndose hacia los archivos con nada más que evidencia, ira y una verdad que ya no silenciarían.